Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la clase. Estoy súper contenta de que nuevamente vamos a tener una oportunidad para poder aprender juntos de la palabra del Señor. Oremos. Gracias Señor, porque tú eres bueno con nosotros y nos bendices cada día. Gracias Señor también porque tú nos bendices con tu palabra y nos ayudas a entender cómo eres tú, cómo piensas y las cosas que te agradan de nosotros. Te pido una bendición especial sobre cada uno de los niños y sus familias. Te pido que ellos puedan siempre ver las cosas buenas que vienen de ti y también ayúdanos a compartir acerca de ti con otras personas para que ellos también puedan tener la esperanza y la alegría que tenemos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, niños, hasta la semana pasada nosotros habíamos estado hablando acerca de los jueces de Israel, de estos líderes políticos y militares que levantaba a Dios de vez en cuando para guiar al pueblo y para poder también librarlo de los enemigos que ellos tenían. El último líder que nosotros conocimos fue a Samuel, que además era profeta del Señor, y hoy día vamos a hablar acerca del primer rey de Israel. Y el hecho de que de aquí en adelante Israel haya tenido reyes significa que Samuel fue el último juez de Israel también. Este primer rey se llamaba Saúl, él gobernó Israel durante 40 años y la historia que vamos a estudiar el día de hoy se encuentra en Primera de Samuel entre los capítulos 8 y 15. Bueno, todo comienza en el capítulo 8 de Primera de Samuel, cuando el pueblo se reúne delante de Samuel y les dicen que ellos quieren tener un rey como todos los otros pueblos. Entonces Samuel en ese momento se siente un poco mal, un poco traicionado, porque en el fondo lo que el pueblo de Israel estaba diciendo era que Samuel no era lo suficientemente bueno, o es lo que ellos creían que estaban diciendo. Lo que en realidad estaban diciendo era que Dios no era lo suficientemente bueno. ¿Por qué? Porque Samuel, al ser un profeta del Señor, lo único que él hacía era canalizar las órdenes y los pensamientos y los deseos de Dios. Él era como un cartero de Dios, ¿ya? Entonces, cuando ellos desechan a Samuel, en el fondo lo que están diciendo es que no quieren que Dios sea el único que gobierna sobre ellos, sino que ellos también quieren a un rey. Y en el libro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5, en adelante dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y aquí viene la respuesta de Dios, y le dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Este pueblo de Israel en este momento tenía el privilegio de que el único que los estaba gobernando realmente era Dios. Y Dios sabemos que es justo, sabemos que es bueno y es misericordioso. Y ellos lo querían cambiar a él por un rey que los gobernara como a todas las otras naciones, todas las otras naciones que no adoraban y no amaban a Dios. Entonces, Samuel ora a Dios, Dios le da esta respuesta y Dios se encarga de buscarles un rey como ellos querían. Y esta historia después sigue en el capítulo 9 con un señor que se llamaba Cis, que tenía unas burras. Y estas burras se le escaparon y él mandó a su hijo Saúl a buscar las burras. Y Saúl caminó y las estaba buscando junto con su siervo. Y mientras Saúl buscaba las burras, un siervo le dijo, pero mira, en esta ciudad vive un profeta de Dios, a lo mejor le podemos preguntar a él y él nos dice dónde las podemos encontrar. Mientras esto estaba pasando, estaba Samuel en su casa y Dios le habló a Samuel y le dijo que al día siguiente iba a llegar el hombre que iba a ser el rey de Israel y que además él iba a librar
a Israel de la mano de los filisteos, que iba a luchar contra los filisteos, que era uno de estos pueblos que constantemente los oprimía y les hacía guerra. Entonces Dios le dijo, 1 Samuel 9:16, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. O sea, lo que está diciendo Dios acá es, ok, mi pueblo me está pidiendo un rey, yo les voy a dar un rey, a pesar de todas las advertencias de Samuel, a pesar de que ellos sabían también cómo se comportaban los reyes de las otras naciones, que cuando uno tiene un rey uno tiene que pagarle impuestos al rey, tiene que servirle, tiene que estar a su disposición, a pesar de todo, ellos seguían queriendo un rey. Y el rey que ellos querían era un rey que los guiara en la batalla, que fuera fuerte, que fuera grande, que se viera poderoso, pero ellos nunca le pidieron a Dios un gobernante que fuera sabio, que fuera justo, que fuera humilde. Ellos solamente querían a alguien que los hiciera ver como más importantes frente a las otras naciones. Y Dios les dio exactamente lo que ellos habían pedido. Bueno, llega Saúl a la casa de Samuel. Samuel lo invita a pasar, lo hospeda, ¿ya? Y le dice, pasa porque yo, quédate conmigo y yo mañana te voy a decir dónde están las burras y tú vas a poder volver a tu casa. Y al día siguiente, él lo unge como rey, ¿ya? En ese momento, o en ese tiempo, cuando una persona iba a tomar un cargo importante como un rey o un sacerdote, ¿ya? O un profeta, lo que se hacía era que un profeta de Dios tomaba un poco de aceite y lo ponía sobre la cabeza, y esa era señal de que esa persona había sido escogida por Dios para una tarea especial. Entonces dice capítulo 9, versículo 27, descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Tomando entonces Saúl una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Ahora, en este momento, para que entendamos bien la historia, Samuel y Saúl saben que él va a ser el rey, pero nadie más. Entonces, el profeta Samuel habla con el pueblo y les da la noticia y les dice, bueno, ustedes querían un rey que los guiara en la batalla y todo esto. Bueno, entonces Dios les dio un rey. Y Saúl sabía que era él y Saúl se empieza a esconder. ¿Ya? Él como que no quería mucho el cargo, no le gustaba mucho el trabajo, a lo mejor tenía miedo, no pensaba que lo iba a hacer bien, en fin. Pero Samuel finalmente les indica que Saúl es el que va a ser. Las personas estaban súper contentas porque Saúl de hecho era un hombre muy alto, más alto que los otros hombres que estaban ahí, y ellos se alegran mucho porque por fin tienen este rey que inspira autoridad, que se ve súper fuerte, poderoso y que los va a guiar en la batalla. Pasa el tiempo, pasan 2 años de esto, y hay una guerra contra los filisteos. Y el pueblo de Israel empieza a perder la guerra, entonces ellos deciden que van a hacer un sacrificio a Dios para poder pedirle su ayuda, porque en realidad les estaba yendo mal, los israelitas estaban escondidos, y Samuel le dice a Saúl que tiene que esperarlo una semana y que después él va a ir y él como profeta va a ofrecer el sacrificio. Ofrecer sacrificios era una tarea que estaba indicada solamente para los levitas, que eran la tribu de los sacerdotes. El resto de las personas, si quería hacer un sacrificio, tenía que llevarlo al sacerdote y el sacerdote era el que lo hacía y bendecía el sacrificio. Entonces Saúl espera un par de días y después dice, bueno, vamos a hacerlo nosotros nomás, porque él estaba asustado, estaban esperando, la guerra seguía, los israelitas estaban escondidos, algunos israelitas tenían miedo porque veían que Dios no los ayudaba, entonces empezaron a desertar del ejército y a devolverse a sus casas y Saúl se estaba quedando solo. Entonces él, teniendo miedo de eso, decidió adelantarse y hacer el sacrificio solo, a pesar de que así no era como
como lo había ordenado Dios. Pero cuando llega Samuel y ve esta situación, ya Samuel está bastante enojado. Entonces dice en el capítulo 13 de Primera de Samuel, versículo 7, dice, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán detrás de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras de él temblando, porque tenían miedo. Y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le dijo, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Michmas, me dije, ahora descenderán los filisteos en contra mía y Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué pasa acá? Que Saúl le dice a Samuel como si él hubiera hecho algo bueno. Bueno, yo vi que tú no llegabas, entonces yo tomé la iniciativa y quise pedirle la ayuda a Dios, entonces por eso hice el sacrificio. Pero en el fondo lo que él hizo fue asumir un rol que no le correspondía, desobedecer la orden de Dios y hacer lo que él había querido. Y Samuel lo reprocha y le dice que si él hubiera actuado como corresponde, habiendo obedecido lo que Dios había mandado, Dios hubiera confirmado su reino, pero dice en el versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y es lo mismo, no sé si se acuerdan lo que pasó con Samuel y Elí. Cuando Dios le dice a Elí que él se iba a buscar un profeta conforme a su corazón, ahora él se va a buscar un rey conforme a su corazón. ¿Ya? Y este rey, conforme a su corazón, no quiere decir que el rey iba a ser perfecto en todas las cosas, pero que él siempre iba a tener el deseo de agradar a Dios y que cuando él se equivocara o cuando él pecara, él se iba a arrepentir. Saúl acá no estaba arrepentido, Saúl se estaba justificando. Cuando una persona entiende que hizo algo mal y se arrepiente, entiende también que no tiene excusa para haber hecho lo que hizo. ¿Ya? Entiende que lo que hizo es una acción que simplemente no debió haber hecho, independiente de las circunstancias. Y Saúl en ese momento se estaba justificando. Siguió pasando el tiempo y hubo otra guerra. Y esto lo vemos en el capítulo ya 15 de Primera de Samuel. Acá Saúl tenía instrucciones muy claras, ¿ya? Él tenía que ir a la tierra de Amalek, donde estaban los amalecitas, y Dios iba a usar al pueblo de Israel como una herramienta de juicio contra Amalek, porque ellos habían deshonrado mucho a Dios y ellos habían hecho cosas que para Dios eran absolutamente reprochables e inexcusables. Por lo tanto, él le dijo que tenían que ir a Amalek y tenían que destruir todo. Tenían que matar a las personas de la guerra y tenían que destruir todas las cosas y no quedarse con nada, ni con los animales, ni con despojos de la guerra, con nada. Ellos tenían que llegar y destruir todas las cosas. Esa era su instrucción. Entonces, cuando se van a la guerra, dice la Biblia que ellos dijeron, bueno, vamos a ir, vamos a hacer la guerra, vamos a destruir todo, pero de repente vieron que habían algunos animales que eran como más gorditos, que a lo mejor iban a servir para trabajar, que quizás era un desperdicio andar matando a los animales, que podían comérselos mejor y se los robaron. Junto con el rey de los amalecitas, que también lo perdonaron y se lo llevaron como prisionero de guerra, cosa que estaba en contra de la orden de Dios. Entonces ellos hicieron la guerra contra los amalecitas, la ganaron y tomaron a lo mejor de los animales
y los escondieron. Entonces llega Samuel después de la guerra, y Saúl estaba muy contento, estaba celebrando porque habían ganado. Y en el capítulo 15, versículo 7 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, y donde estaba al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo lo mató a fila de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahora, ellos en ese momento pensaron que no los había visto nadie, total Samuel no estaba, no tenían que los retara, pero Dios, que ve todas las cosas, le informó a Samuel lo que estaba pasando. Dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse con Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. Entonces acá vemos cuál era realmente el problema de Saúl. El problema de Saúl era su orgullo. Acá dice que él se levantó un monumento hacia sí mismo, ¿ya? Él decidió que en realidad no era tan importante obedecer lo que Dios decía. Decidió también que él como rey podía llegar y elegir lo que hacía con los animales y con el rey que tenía como prisionero. Y eso es orgullo, cuando nosotros no reconocemos la autoridad de Dios sobre nuestra vida y pensamos que nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, nos estamos dando un lugar que no nos corresponde, igual como Saúl. Entonces dice el versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y le dijo, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Entonces Samuel pilla a Saúl, y Saúl no sabe qué contestar y le dice, lo que pasa es que el pueblo quiso robarse las vacas y las ovejas, entonces yo no podía irme contra de ellos porque era mucha gente, entonces al final no tuve otra opción, cuando en el fondo era el rey y era el responsable de lo que tenía que hacer el pueblo le estaba obedeciendo a él. Y además, Saúl se sigue justificando y le dice, además que nosotros nos robamos todo eso, pero era para ofrecerle sacrificio a tu Dios. Ojo que dice tu Dios y no nuestro Dios. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que Samuel aquí le reprocha a Saúl y le dice que en realidad a Dios no le importa tanto lo que él quiere hacer por él, sino que lo que a Dios realmente le importa es que se obedezca a lo que él dice. Y dice el capítulo 15, versículo 22. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y acá dice que la obstinación, el hacer lo que yo quiero hacer a pesar de todas las cosas, es lo mismo que tener ídolos. ¿Por qué? Porque un ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios en mi vida. Y cuando yo quiero hacer lo que yo quiero, en vez de lo que Dios me está diciendo, el ídolo ahí soy yo mismo. Yo estoy poniéndome en el lugar de Dios en mi vida y estoy decidiendo que lo que yo quiero hacer es más importante que lo que Dios me pide. Y no hay nada, niños, que nosotros podamos hacer que reemplace la obediencia a Dios, ¿ya? Yo no puedo decir, bueno, yo no voy a honrar a mis padres y no voy a amar al prójimo, pero voy a dar mucha plata en la ofrenda de la iglesia. A Dios no le interesa esa ofrenda, porque no viene de un corazón humilde
que realmente quiere hacer su voluntad. Yo tampoco puedo decir, bueno, yo no voy a honrar a mis padres, no voy a amar al prójimo, pero yo me voy a levantar todos los días temprano, me voy a ir de rodillas hasta la iglesia y después voy a hacer todo el aseo. A Dios no le importa ese sacrificio tampoco. Dios prefiere un corazón obediente y humilde antes que cualquier cosa que podamos hacer. Cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros le damos algo a la iglesia o a los hermanos, o cuando nosotros hacemos cualquier cosa, siempre tiene que venir con la motivación correcta. Tiene que ser porque amamos a Dios, porque estamos agradecidos, porque estamos preocupados de los demás, pero nunca pensar que una buena acción va a reemplazar la obediencia. Porque acá la Biblia dice claramente que la obediencia para Dios es mejor que cualquier sacrificio. Bueno, finalmente Samuel le dice esto a Saúl. Ya le había advertido antes que se iba a buscar otro rey, ahora le dijo que definitivamente Dios lo desechó. Y Saúl le pide a Samuel que, a pesar de todo lo que ha pasado, ¿ya? A pesar de que él hizo estas cosas malas y todo, él igual lo acompañe como a saludar al pueblo y ofrecer sacrificios con el pueblo, porque él no quiere no quiere ser avergonzado delante de los ancianos cuando vieran que Saúl llegaba solo y que Samuel no lo estaba acompañando, porque Samuel era el líder espiritual del pueblo. Y ahí él le pide que lo acompañe también, no porque esté arrepentido, sino que en el fondo porque él no quiere quedar mal con las otras personas del pueblo, con los otros líderes. Entonces Samuel le dice que no y se va. La historia de Saúl termina con un final bastante triste. Más adelante él va a morir en una batalla junto a su hijo y eso va a afirmar el reino del sucesor, que es el rey David. Pero lo importante de nuestra historia, niños, esta vez, primero, que nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros le pedimos a Dios algo que claramente Él no nos quiere dar. El pueblo de Israel le pidió a Dios un rey que fuera fuerte, que se viera poderoso, imponente en una batalla, y Él les dio lo que ellos pidieron. Ya, les dio por rey al más alto y fuerte hombre que pudieron encontrar. Pero ese hombre no era un hombre que él estaba de acuerdo con el corazón de Dios. Entonces Dios les dio lo que ellos pidieron, pero lo que ellos pidieron no era lo mejor. Dios tenía lo mejor para ellos y ellos lo desecharon. Y la segunda lección que nosotros tenemos que aprender en esta historia es que la obediencia delante de Dios, ¿ya? Es lo más importante que nosotros le podemos dar. Nosotros no podemos hacer nada que reemplace el obedecer a Dios o el poner atención en lo que Él nos quiere decir. Y las cosas que Él nos manda siempre son cosas que son buenas para nosotros. Nosotros tenemos que entender que cuando Él nos manda a honrar a nuestros padres es porque quiere que las familias tengan una buena convivencia y que nosotros también tengamos buenas relaciones con ellos. Cuando Él nos manda a perdonar es porque no quiere que vivamos una vida amargados llenos de rencores. Cuando Él nos manda a ser generosos es porque quiere que nos preocupemos por las necesidades de los demás y que otros se preocupen también por las necesidades nuestras. Entonces, todas las reglas que Él nos pone es para que nosotros como sociedad y como comunidad podamos florecer, podamos salir adelante, podamos fortalecernos y nuestra vida de verdad sea mejor. Él no nos manda a hacer cosas porque sí o porque le gusta ponernos reglas. Entonces nosotros debemos ser también agradecidos de los mandamientos de Dios, porque esos mandamientos son en el fondo los que nos enseñan a convivir y los que nos van a ayudar a ser una comunidad mejor y más unida. Bueno, esa fue la historia de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Recuerden que pueden leer todo esto en el libro de 1 Samuel, entre los capítulos 8 al 15. Y ahí van a tener muchos más detalles súper interesantes de la vida de Saúl. Nos vemos.